yo creí que estaba siendo pastoreado. El asunto es que yo no me permití ser pastoreado al 100. Y este es el problema. Yo no puedo medirme a mí mismo. Por eso nos dejaron al Espíritu Santo. Porque eres el único que mide. O sea, ¿cómo nosotros sabemos si estamos dando la talla? Porque la medida es el varón perfecto, ¿no? ¿Quién recibía sanidad? ¿Quién iba a su dosis? A su tratamiento. Y el tratamiento no era una medicina. Era rendición de cuentas, ¿me explico? Hola a todos, qué gusto poder saludarlos. Comunidad, gracias por acompañarnos en un podcast más. Hoy estamos muy contentos con el pastor Julio, porque tenemos de invitado al pastor Eduardo Gámez, también conocido en el bajo mundo como Guayo. El Guayo. No le tengo la confianza suficiente, Paz, pero ahí vamos. Algún día. Alcanzándola. Gracias, pastor, por estar con nosotros, por acompañarnos. Y pues un saludo ahí a nuestra comunidad. Gracias a todos. De verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir este tiempo y platicar un poco. A ver cómo nos va en esta conversación. Pero gracias. Buenísimo. Gracias por tomarnos en cuenta y poder disfrutar este tiempo. Se logró. Se logró. Se logró, pastor. No, gracias de verdad por tomarse el tiempo. Sabes que lo agradecemos mucho, valoramos su tiempo. Creo que puede ser una conversación donde pueda ser de mucha bendición. Como se lo dije al principio, esto no tiene un libreto. Básicamente Dios nos llamó a conocer personas, a conocer pastores, conocer iglesias. Súper. Creemos, y es algo que hemos conversado, que Dios tiene una misma iglesia. Y Así es. tenemos diferentes misiones, lo entendemos, diferentes locaciones, pero una misma iglesia. Y pues básicamente conocerlo, queremos saber un poquito de qué es lo que hace, dónde está, cuál es su iglesia, y también que nos cuente un poco de su vida. Nos encantaría saber. Un poco de todo. Un poquito de todo. Hay un versículo en la Biblia que es bien, tal vez no es muy famoso, pero dice en el Evangelio de Juan: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Hoy por hoy, la iglesia en general, pues desafortunadamente ha creado divisiones, ¿verdad? Diferentes doctrinas, diferentes formas de alabar, y tal vez tienen un propósito, tal vez tienen una visión, pero inconsciente o conscientemente nos hemos alejado de ese versículo que dice: ámense, ¿verdad?, los unos a los otros, y así verdaderamente van a saber que son mis discípulos. Y creo que estamos en el momento justo, en el momento perfecto para retomar la senda antigua, dice alguno de los profetas en el Antiguo Testamento, y regresar a lo que Jesús realmente nos predicó, ahora amarnos, aprender el uno del otro, ayudarnos, llevar las cargas. Y hoy pues para nosotros es un privilegio que esté acá, pastor, y nos gustaría pues que nos cuente un poco de usted para empezar. ¿De dónde viene el pastor Guayo? ¿De dónde vengo? Ya nos va a decir a dónde va. Del bajo mundo. Del bajo mundo. Pero cuéntenos. No, gracias a Dios crecí en una familia cristiana. Mi tío es el pastor asignado a un sector en la Florida, zona 19, la Florida, bajo la instrucción o cobertura de Príncipe de Paz, Pastor José Muñoz. Estuvieron ahí, él inicia ahí como su ministerio y luego es enviado a ese lugar, a la Florida. Y pues yo crecí ya cuando él estaba en función pastoral. Así que 40 días de nacido y miembro activo. Casi bautizado desde el vientre. Entonces crecí con un modelo, ¿verdad?, de vida, desde mis padres, enseñándome todos los principios de la palabra, viendo a mis tíos. No solo era mi tío pastor, así le digo, mi tío pastor. Tío pastor. Es la sangre y también la función de todo lo que él pudo hacer con nosotros, la formación y demás. Como un padre, segundo padre. Pero también otros tíos, siempre hermanos de mi papá, en la gestión de acuerpar a mi tío pastor. Entonces, teniendo diferentes funciones de liderazgo. Son 8 hermanos. Wow. Todos en Estados Unidos y los otros aquí. Entonces tenía a todos por ahí modelando, viéndolos servir, amando a Dios, según los recursos, según lo que se podía entender en ese tiempo. Y entonces en diferentes funciones, en diferentes
de maneras de servir al Señor, lo pude ver. Y pues crecí en la congregación. Digo que somos ratones de iglesia. Y así empezó mi vida, siendo formado. Y adicional a eso, estudié en el Colegio del Príncipe de Paz. Entonces todos los miércoles teníamos servicio. No había dónde. Todos los días teníamos servicio y los del miércoles era de ayuno de oración, y estábamos expuestos todo el tiempo, la oración y demás. Llevamos Biblia. Si no llevaba Biblia me quedaba sin recreo. Me acuerdo que si no llevábamos Biblia nos tocaba pasar hincados todo el tiempo del servicio, Jesús. orando. Okay. Porque no llevaba la Biblia. Pero es interesante porque la Biblia dice que el hijo, cuando todavía es niño, en nada difiere del esclavo. En cuanto a disciplina, en cuanto a formación y demás. Entonces, hoy lo vemos y decimos, ay, qué masacre, ¿verdad? Pero era parte de la formación y disciplina, así que ahí crecimos. Luego 9 años y empieza la atracción por la música. Bueno, creo que desde pequeño, pero ya con conciencia. La atracción por la música. Mi papá haciendo grupos familiares, tocando guitarra, cantando, haciendo todo lo que tenía que hacer en la congregación, ya saben, claro. Todólogos, respondiendo al llamado del Señor mientras la iglesia va creciendo, mientras la congregación se va formando. Entonces, por todos lados bombardeado, en el colegio, en la casa, en la iglesia, mis tíos, todo el tiempo siempre una constante formación de todo. Así que mi atracción por la música, así que a los 9 años, 8, 9 años, creo que recuerdo que agarré la guitarra y hice los acordes que vi a mi papá hacer. Entonces llegué un día a casa y le dije, mira, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, ¿y quién te lo enseñó? No, te vi. Entonces, ay, ¿quieres aprender? Pero tus dedos son muy pequeños, entonces mejor aprender el bajo. Pero como estaba con todo, con toda la ilusión, la pasión, las palabras que pudiéramos usar, méteme a tocar bajo, tráeme un profesor. Y entonces me pagó un profesor. Llegaba a casa y empecé a darle ahí. Y a mi hermana le enseñaban piano al mismo tiempo. Qué interesante. Entonces ahí empezamos. Pero ensayaba batería, fíjense. O sea, agarraba los sillones, un par de paletas. La radio viva, imagínense cuántos años tiene la radio viva. Sí. Ponía la radio viva y a darle. ¿Va? Entonces un día hacen audición allá en el Príncipe de Paz, en el cole. ¿Quiénes pueden tocar y demás? Y levanté la mano así como yo soy gallo y puedo. Ya practiqué en el sofá. Yo ensayo, ¿va? Jesús. Y me hicieron la audición y pues básicamente respondía a un par de canciones. Y entonces qué interesante porque recibía bajo, pero me gustaba la guitarra, pero empecé a tocar la batería. Y ahí llevaba mis baquetas y todo y pues me dieron el chance y ahí empezó. Ahí empezó como la aventura. Y me envolví en eso. O sea, creo que el Señor y sus planes, ¿no? Cautivado totalmente. Así que le empecé a dar. Tenía muy buenas referencias en la iglesia. Yo no sé si los conocieron, pero en mi iglesia, en la iglesia de mi tío, estuvieron Saúl Aragón, que era el de Vox Day. Sí. Wow. Y fíjate, Saúl Aragón tenía su gabinete, tenía su ampli y me dice, ¿tocaba vos la guitarra? La mía, con su pedalera GT6 en aquel tiempo. O sea, ni sabía qué era eso, pero se sabía que rockeaba. Solo se miraba bonita. Y me decía, yo a vos te voy a poner pilas para todo, que no sé qué. Y entonces hace esto y estos ejercicios. Entonces ahí me tenías. Tenía buenos mentores. 10 años metiéndole. O sea, yo podía pasar 2, 3 horas dándole a los ejercicios de agitación, que son aburridísimos, sí. Pero la mirada estaba puesta ahí. Ahí mismo estaba su hermano, que era Quique Aragón, Marvin Orozco, que ahora es batero de Fernen. Ellos eran los músicos. Quique Molina. Bueno. Nada más y nada menos. Quique Molina, que toca el bajo con Fernen, ahora también lo vi por ahí en un par de toques. Elmer Estrada, ¿ustedes escucharon algo nuevo? Elmer Estrada, el pianista. Era iglesia de músicos. Sí, allá en la Florida. Y ese era el rollo. Y tocaban las canciones que están en el momento. Me acuerdo Poderoso de Marcos Witt. Y todo lo como era, ¿va?
Y bueno, gracias a Dios y porque también como que hay gracia con ellos. Y entonces me iba a los ensayos de Saúl y su banda, que eran full rock, ¿va? Neoclásico y demás. Pero ahí, así crecí. Entonces, hace unos minutos me preguntaban, ¿y te gusta la chamusca y toda la cosa? Y la verdad es que de repente que voy y pateo la pelota, soy bien tieso. Lo hago más por la comunión y la convivencia, que es bonito. La verdad es que me gusta un montón. Pero no tengo el don, o sea, tengo 2 zurdas, entonces, ¿cómo le hacemos? Ensayando siempre. Yo estuve ensayando, metido. Y en el colegio, esas eran las conversaciones. Luego en los básicos, pues ya que había crecido, cambié de colegio, pero igual era cristiano. Me pasé a un colegio en la Florida. Fuente de Vida se llama el colegio. Y le entramos con todo. Ahí conocí a otros que eran músicos de miel. Y empezó el rollo y ahí empezamos a tocar. Y pues eso es un poco de cómo de alguna manera estoy ahí como muy y esa es sumergido. la primera etapa. Como la primera etapa. Desde ahí yo estaba chipeado que iba a ser músico y que iba a ser pastor en algún momento. Excelente. Así que así es como mi inicio, así es como fui formado. Te estoy diciendo que a los 13 años tenía célula, porque parte de la visión de la iglesia era esto, ¿no? Los grupos de crecimiento. Sí, los grupos de crecimiento, las redes, ¿verdad? Los 12, que en algún tiempo fue como una visión que muchos adoptaron. De país podría llegarse a hablar en algún momento, ¿no? Entonces estuvimos ahí trabajando en encuentros, todo eso me lo sé. Es que armemos uno ahorita, lo hacemos, ¿no? Hacemos un encuentro. Sí. Entonces, por ahí vengo, de esa generación que toqué himnos. Así literal, de saque su himnario y página X. Sí. Vamos a cantar, eso me la sé. Contemporáneo. Hasta rock. Chunga. Todo eso. Sí. Y ahí empezó. Entonces, Dios creo que de alguna manera marcó nuestros corazones. Y esa es mi historia. Ahora, claro, desaciertos, ideas erradas, decisiones erradas en algún momento. Pero Dios, en su gracia, pues estamos de pie. ¿A qué edad conociste vos así formalmente al Señor? Pensemos que el pastor a los 9, bueno, desde los 40 días, pero vos, ¿a qué edad formalmente? Yo como también, no... ¿40 días? No, 40 días no, pero... 41. Yo acepté a Cristo en mi corazón, recuerdo bien, a los 8 años. A los 8 años. Pero sí. Porque a la par de mi casa estaba la iglesia donde mis papás iban. Okay. Entonces, mi papá al principio pues estaba muy activo en la iglesia y recuerdo que pues, siempre íbamos a la iglesia y estábamos y pues empezamos un proceso, pero ahí tuvo un problema mi papá que se apartó de la iglesia y ya solo como nos mandaba a decir que estaba a la par, nos gustaba ir, pero llegó la adolescencia, ¿verdad? La que apartó completamente muchas cosas, pero sí desde los 8 años calculo yo que... Pero te apartaste. Sí. ¿Y cuándo consideras que regresaste? 1999. ¿Tenías cuántos? Tenía como 16 años. 16. ¿Usted se apartó alguna vez, pastor? ¿Qué es apartarse? Esa sería la... Sí, no. Quisiera decirte que nunca me aparté. Okay. Pero sí, fallé. Sí. Fallé. Siempre estuve como muy rodeado de esto. Pues ya el bachillerato ya no fue un colegio cristiano. Ok. ¿Y eso sí influyó? Sí, me pegó. O sea, no había estado tan expuesto. Porque no te puedo decir que el colegio cristiano es perfecto, porque había de todo. Sí, pero de alguna manera estaba en la media. Es decir, siempre los principios bíblicos, éramos los músicos del colegio también, entonces mi círculo era ese. No se quedó afuera, sino siempre estuvo adentro, pues. Nuestras conversaciones no eran fuera del rollo de la música, entonces tampoco estoy diciendo que éramos santos, no es eso, sino nos ayudaba un montón estar dentro. Pero luego me fui a este cole que fue el bachillerato y no había nadie. Sí, pues. No había nadie y... Entonces el primer año creo que lo logré, segundo año valí. Valí. A pedir pelo. Ya no, porque estaba en el mundo real. Creo que esa es una edad bien difícil, ¿verdad? Yo creo que el salir de la preadolescencia, entrar a la adolescencia,
que 16, 18 años, Sí, es como una prueba de fuego que creo que tal vez terminará, si es que alguna vez termina, entre los 22, ¿verdad? Algo ahí. Que uno ya van pues un poquito más maduro, un poquito más formal, pero esos años, pues tenemos la experiencia personal y con los jóvenes que hemos trabajado, casi siempre, esa edad siempre es bien difícil, pues. Pues que yo siempre creo que no existe conexiones sanas, entonces hay mucho en las etapas como no hay acompañamiento, entonces ahí difieren las personas cuando van cambiando de niño a adolescente, a preadolescente, adolescente a jóvenes, ahí es donde se van perdiendo porque ya un adolescente empieza a creer todo, o sea, un adolescente cree todo y si no hay un modelo que realmente sea capaz de guiarlo, constantemente se va a radicalizar, va a tomar conceptos de algunos que va a ir formando y si no está presente un acompañamiento realmente sano, al final pasa eso que se va, como decimos, se va, pues, o sea, toma ahí nuevos aires, pero es por lo mismo, porque no existe un caminar, digamos, de acompañamiento en la vida de la persona, en su formación, ¿verdad? Claro. Porque indiferentemente usted lo vio en su vida, ¿verdad? Desde pequeño, indiferentemente siempre estuvo acompañado, iglesia, tío y todo. Pero recuerdo yo, por ejemplo, mi papá siempre era de, no, ustedes nunca han estudiado en un colegio cristiano, porque ahí necesito que sepan qué es la vida. ¿Qué es la vida? Entonces, pues, otro concepto de vida completamente. Sí supo. Sí, completamente diferente, porque sí, nunca quiso eso, ¿verdad? Siempre dijo, no, ahí no quiero que estén encerrados en una burbuja. Pero al final lo mismo, ¿verdad? O incluso hoy no podemos ni siquiera comparar hoy lo que es ser un adolescente a lo que nosotros fuimos ser como adolescentes. Claro. Hoy tenemos diferentes formas de entrar y muchas formas de ver cómo están las redes sociales, nos muestran. Antes, pues al final no es que seamos tan viejos, pero no era normal que alguien tuviera un teléfono, pues, o sea, cuando empezamos a tener teléfono nosotros. Entonces, pero es no lo mismo. Hoy no es lo mismo ser adolescente que cuando estábamos nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Claro. Y ahí, pues, empezando a sacar como la parte importante, porque podríamos hablar mucho de nuestra vida, pero creo que algo de lo que podemos sacar aquí es la importancia del pastorado. Exacto. El pastoreo, mejor dicho. Okay. Yo creí que estaba siendo pastoreado. El asunto es que yo no me permití ser pastoreado al 100. Entonces, la rendición de cuentas no estaba siendo real. Obviamente me empezó a llamar la atención lo que estaban haciendo los demás, o sea, ya estaba siendo influenciado. Atraído por todo. Entonces, después de venir como muy en mi cabeza, porque yo creo que uno se mide, y este es el problema, yo no puedo medirme a mí mismo, por eso nos dejaron al Espíritu Santo, porque eres el único que mide, o sea, ¿cómo nosotros sabemos si estamos dando la talla? Porque la medida es el varón perfecto, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es que yo estoy creciendo en la medida y llegando a la medida? Yo me considero bueno en mi propia justicia, entonces yo creí que ya era bueno. Es decir, que ya estaba firme, pues. Entonces... Y de ahí nace el versículo. El que cree estar firme, mire que no cae. Sí. Porque a mí me pasó algo muy similar, o sea, yo empecé a ir a la iglesia a los 12 años. Creo que es como ya lo más madurito, ¿verdad? 9, 8, 12. Llegué a los 8, 12 años por voluntad propia, ¿verdad? Empecé a ir a la iglesia solo, empecé a servir, me involucré, me gustó, quería todo, quería servir en todos los lugares que pudiera y sentía que estaba amando a Dios. Y crecí en ese sentir de amar a Dios, de buscar al Señor, pero igual cuando llegué a los 17 años, todo ese tiempo no tuve novia, por ejemplo, ¿verdad? Habían ahí propuestas y todo, pero me mantuve y decía, no, quiero enfocarme en servir a Dios, ¿verdad? Pero a partir de los 18 años que fui expuesto al mundo, me sentí muy atraído, ¿verdad? Y en esos 5 años ministré la alabanza, fui diácono de la iglesia, fui líder de grupo, estuve en 1000 cosas. Y yo veía a mis amigos que los ponían en disciplina, ¿verdad? Pusieron en disciplina y como que era Matrix yo ahí esquivando las disciplinas. Uh-huh. Incluso al hijo del pastor, ¿verdad? Estaba en disciplina y yo, qué bueno, que a mí no me pasa.
Pero llegó un momento en el que fui realmente expuesto y en el que tal vez yo también llegué a pensar, estoy firme, ¿verdad? Y fue donde yo también dije, no, resbalé, me sentí atraído y creo que también no tuve pues un freno de parte de mis autoridades espirituales y no, me fui como gordo en tobogán. Y construyendo lo mismo, pastor, haciendo la línea. Por eso es que es importante ser pastoreados, pero dejarse pastorear. Porque al final, mucho hoy recae, también he visto yo, en el hecho de, no, es que a mí no me pastorearon, ¿verdad? O pasó esto, y porque no me dieron seguimiento, no estuve. Y justificamos cómo estamos o lo que hayamos pasado en el líder o el pastor que estaba. Pero no se trata solo de es el pastor, sino también, como usted decía, el hecho de no dejarme yo pastorear o creer que yo estoy bien o no. O lo mismo de rendición de cuenta, que creo que es algo que no es como muy famoso al final, no es algo que por el tiempo se ha puesto en moda ni nada, sino simplemente no se hace en la iglesia, no se enseña sobre rendir cuentas unos a otros. Y es interesante que la Biblia nos enseña a pedir perdón al Señor. Dice, muestren sus pecados, o sea, confiesen sus pecados y Dios los perdonará. Pero la Biblia nos enseña que solamente cuando nosotros confesamos unos a otros es donde sanamos. Entonces muchas veces estamos perdonados, pero hay muchas veces que no estamos sanados, porque a veces no tenemos esa confesión, no cargamos nuestros problemas con otros, no vamos. Entonces, como no somos vulnerables, muchas veces ahí es donde está el hecho. Y el hecho del pastoral, creo que ahí es muy clave, ¿no? Sí, yo te puedo decir que la culpa no fue mi pastor. Esto es como que digas, me enfermé porque mi doctor no me da seguimiento. Bueno, buen punto. Perdóname, pero Claro. el médico está ahí. Si yo tengo un síntoma, yo decido ir. Okay. Y muchas veces, bueno, la naturaleza adámica, caída, la que perdió el sentido, la que perdió los objetivos, lo primero que hace es echar la culpa a todo el mundo. Cuando Dios le pregunta a Adán, le dice, ¿qué onda? ¿Qué comiste? Mi mujer. La mujer que me diste. La mujer que me diste. Entonces, es normal que Lavándose siempre las manos. nos lavemos las manos, como bien decís, y digamos, es que mi líder me abandonó, que mi pastor no me pone coco porque siempre está ocupado y entonces nunca puedo ser atendido. Que la iglesia me falló. Entonces anda al IX. ¿Cuánto te toca esperar en el IX para ser atendido? ¿Estás enfermo? Toca esperar. Buen punto. ¿Está ocupado? Sí. Pero, Al final, que quiere ser sano, tiene que esperarse, decime, o te desesperas y te vas a buscar un privado o algo así, pero no puedes pasar. Entonces, ¿cuál creo que fue mi error número 1? No permitirme ser pastoreado, es decir, según yo, obedecer, seguir instrucciones. El no reconocer, tal vez. Ya era pastoreado. Y no reconocer la necesidad. Pero fíjate que yo tal vez lo voy a mencionar o lo veo más profundo, y es creer que yo me puedo automedicar. Entonces, no permitirme pastorear es porque no quiero que vean mi desnudez. Totalmente. Entonces, el asunto profundo es un cáncer, pero en el síntoma tengo dolor de cabeza. Entonces me tomaba una Panadol. Suficiente. Y entonces mañana hay otro dolorcito, entonces otra Panadol. Y entonces yo llegaba y me echaba mis lágrimas de cocodrilo, Señor. Y yo considero que... Sí, entonces me automedicaba. Me llama mucho la atención porque en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía lepra, tenía que salirse del campamento, pero regresaba periódicamente. Y era desnudarse. Que le revisaran hasta donde no te da el sol. Y no era un momento lindo. Por supuesto. Eran hombres y mujeres pasando por ese momento de desnudez. Y tenía que ver todo. Si estabas gordito, tenían que levantarte las monjas. El pliegue. Todos los pliegues, literal. Sí. Y no era una vez. ¿Quién recibía sanidad? ¿Quién iba a su dosis? A su tratamiento. Y el tratamiento no era una medicina. Era rendición de cuentas, ¿me explico? Sí. Entonces, hay dos cosas. Una es que, según yo, me medico porque voy y oré y porque lloré y con todo mi corazón le pedí al Señor que hiciera y pero me estoy medicando. No es la vía. Sí, y el tema de cuando, en la misma línea, que cuando uno se medica puede tener momentos, o sea, de alivio como tal, pero lo mismo le decimos, ¿verdad? O sea, te estás automedicando, anda con doctor y ya
de raíz eliminar esta situación. No se quita el cáncer. No, sí, exacto. O sea, tenés que venir y de verdad ir con alguien, un experto que te diga y hacerlo. Pero muchas veces, no, lo más fácil, no, me duele la cabeza acá. No, otra vez, no me hizo 2 más, ¿va? Como decís, Sí. 2 lloradas más y ya. 2 lloradas más. Ya bueno, me voy. Yo enfrentaba una parte como mucha vergüenza porque me sentía muy confrontado. Lo que pasa es que yo no dejé de ir a la iglesia. Entiendo. No dejé de servir. Y no lo digo con orgullo, lo digo con total vergüenza. O sea, de alguna manera me sostuvo, pero no es la vía. O sea, no es la vía, no debería ser No lo era el correcto. plan de Dios, No, pues, pero al final te sostuvo. Pero yo llegaba el domingo temprano y me tiraba al altar y decía, Señor, aquí estoy, soy yo de nuevo. Medicándome. De esta primera pregunta que tal vez parecía como muy inocente, creo que podemos rescatar perfectamente ese punto principal del pastoreo, que hoy podemos identificar que es de 2 vías, ¿verdad? Tanto del pastor en busca de la oveja y su atención y sus enseñanzas, sus cuidados, como de la oveja en ese deseo de ser intencional, de ser pastoreada, de ser transparente, de esperar su momento, porque ese momento, eso es bien difícil. El entender que tenés que esperar tu momento para ser atendido, creo que habla directamente a tu orgullo, a tu identidad, pero también habla de la transformación y del proceso de restauración, ¿verdad? Entonces, creo que bonito poder ir sacando puntos como estos, ¿no? Sí, ¿y cuál cree usted, pastor, que ha sido su punto de quiebre? Yo creo que todos, como cristianos, deben tener un punto de quiebre. Cuando digo un punto de quiebre es algo donde ya, indiferentemente si has caminado con Cristo toda tu vida, no, y ese momento llegó el Señor a tu vida y hizo un quiebre en tu vida, pero siempre hay un momento en la vida del quiebre, un punto de quiebre de uno. Como Pedro caminó con Jesús, estuvo con Jesús, pero cuando lo niega por 3ª vez, ahí ese es el punto de quiebre. O sea, ahí es donde se da cuenta su naturaleza y están las circunstancias de sus vidas. ¿Cuál cree usted que ha sido su punto de quiebre? Donde dice, pues obviamente vengo a una vida cristiana, todo, pues que hoy lo tiene acá como pastor, como estás diciendo que sea perfecto, nadie somos perfectos, pero obviamente ya hay un entendimiento, o sea, de lo que hacemos. ¿Cuál cree usted que es ese punto de quiebre en su vida? Yo creo que ahí fue, en esa etapa, porque muy ingenuo y muy inmaduro quise tomar las riendas de mi vida desde un punto de vista muy individual. Y creo que ese es el error, porque a esa edad yo, o sea, 16 años, 17 años, estaba tirando con todo. Usemos esta frase, ministerialmente estaba tirando con todo. Entonces ya me sentía gallo. Bueno, muy chapín esas palabras, ¿verdad? ya me sentía muy fuerte. Amigos alemanes. Muy firme, me las puedo, porque a los 13 años tuve célula, porque era parte de liderazgo. Pero es que ya estaba viendo el respaldo de Dios en su vida. Y mira, mal que bien, el sobrino, el pastor, metido en la iglesia, dándome cargos o asuntos de liderazgo, a cargo de la alabanza. O sea, era evidente. Dios, pues veíamos a Dios moverse, como bien lo decimos muchas veces, en la alabanza, en los lugares donde íbamos y demás. Entonces, yo como que mencionaba, tuve una muy mala administración de todo lo que Dios quiso decirme en el buen plan, y yo lo agarré con una interpretación totalmente equivocada. ¿Y a qué me refiero? Con que yo agarré las riendas y dije, bueno, pues entonces si es mi ministerio y si es mi propósito, yo le voy a entrar con todo. Entonces, en esa dirección de querer hacer algo para Dios y resolver y demás, pero nunca le pregunté qué quería. Oh. Entonces, tomé decisiones por mí mismo y al rato vacío. Y creo que ahí fue el quiebre, o sea, donde me alejé y toda la cosa. Fueron como unos 2 años. Pero ese alejar, no estoy diciendo que dejé ir a la iglesia. Sí, o sea, siempre continuó. yo estaba ahí. Ay, mira, pues que yo llego con mi tío pastor y le digo, tío pastor, he servido desde los 10 años y demás y quisiera tener mi mes ahí. Sabático. Sí, de relax, que no sé qué. Entonces me dijo, mira qué sabio, pues. Pero como yo era el que no me permitía, ¿verdad? Claro.
no tenían la capacidad y valentía de como bien lo dije en el ejemplo de los leprosos, de desnudarme y expresar lo que estaba sucediendo para recibir consejo, para recibir dirección. Me dice, vos conoces dónde está la fuente, o sea, vos cuando estás adorando llevas a todo el mundo a la fuente, no me puedes decir que tenés sed si sabes dónde está. ¿Y que querés descansar si uno se renueva ahí? Ah, tiene razón, tío. Voy a ir a orar. Y me salí de la oficina y no tuve la capacidad de expresar. Porque me dijo, espérame, no te vayas. Porque son dos opciones. Esa o estás en pecado. No, ¿cómo va a creer? No, yo estaba confundido. Voy a ir a orar. Voy a ir a orar porque sé dónde está la fuente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, nunca fue que no tuviera la apertura de llegar con mi liderazgo y demás. O sea, estaban presentes. Pero yo no me lo permití. Y ahí creo que fue el quiebre, o sea, donde pude entender de alguna manera hacia dónde Dios me estaba llevando. ¿Y esa restauración cómo viene a su vida, pastor? O sea, ¿en qué momento? Porque... Esos 2 años me estuve medicando solo. Sí. Llorando 1000 veces y decir, o sea, es que estaba tan consciente. Pero sí logró salir de ahí. Eso es como Pablo diciendo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, y estaba tan consciente. O sea, yo no te puedo decir, ay, perdí lucidez y el diablo me tomó, y o sea, eso es Lo mentira, positivo ¿no? es que no tocó fondo, pues. No, solo Dios que me guardó. Solo Dios que en su misericordia. Porque igual, en casa seguí teniendo el acompañamiento. O sea, de alguna manera u otra, siempre estaba mamá, siempre estaba papá diciendo, oye, ¿en qué andas? O sea, claro. ¿Qué te pasa? Y demás. No logró salirse por completo. No, sí, el Señor siempre estuvo en mi corazón y en la conciencia, en todo el acompañamiento. No perdí, digamos, otra vez, no perdí la conciencia. Sí. Y pastor, me interesa mucho porque al final yo creo que su vida puede también irnos en la línea para muchas personas que están en un lugar en su vida, tal vez no como dicen, estamos perdidos y como se podrá decir otro tipo de testimonio, sino haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer. Se lo digo porque yo tengo un amigo muy querido que él fue un conferencista, es un conferencista ¿Quién que es? estuvo por que anduvo por varios lados de Latinoamérica, de arriba para abajo, que yo lo conocí con manager, o sea, cuando lo conocí, lo llamé, que tenía cuotas y bueno, así lo conocí yo, nos hicimos amigos y todo. Pero él completamente cambió, pero él me contaba de que llega un momento que su agenda topada, todos los fines de semana, entre semana, vuelos directos y todo. Está en Costa Rica él y dice, ya no aguanto más, ¿va? Señor, ya no aguanto más. Y el Señor le dice, pues, ¿qué haces aquí si no te mandé a estar acá? O sea, yo nunca te mandé a hacer esto, nunca te mandé este momento. Y yo creo que es muy valioso entender, basado en su testimonio, es como muchas veces ya muchas personas están en la iglesia, están en lugares, estamos haciendo a veces muchas cosas que el Señor ni siquiera nos mandó a hacer. Y ahí es donde nos cargamos, ahí es donde estamos tratando de lograr obtener algo que al final el Señor nunca dijo, mira, hace esto, abrí esto, empecé este trabajo, empecé este negocio, empecé lo otro. Y el Señor nunca lo dijo, pero a veces es complejo, ¿verdad? Llegar a ese entendimiento y decir, mira, o sea, el Señor nos mandó esto. No sé cómo fue en su vida, ¿verdad? Ese momento. Mira, creo que a medida que vamos creciendo, y creo que dice que el Padre se revela a los suyos, y a eso le llamo la revelación. No es como revelación, no es que estamos esperando que suceda algo nuevo, ¿no? La revelación tiene que ver con algo que no podía ver y que ahora puedo ver y entender, pero no porque sea nuevo, sino porque siempre estuvo ahí. Entonces Dios va quitando como esos velos y demás. Hay un versículo que me confrontó mucho y es Jesús diciendo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y de tarará. La pregunta ¿es bueno o es malo sacar demonios, sanar enfermos y demás? ¿Qué de malo tenía? Claro. Entonces, ¿de dónde viene la lección? Para Dios es acepto todo lo que proviene de Él, y lo que no proviene de Él no lo reconoce. Pero somos una generación que de repente nos inyectaron, hace cosas que agraden a Dios, hace cosas que le saquen una sonrisa a Dios. No hay nada que le saque una sonrisa a Dios más que la obediencia.
hacer aquello a lo cual nos mandó. ¿Te imaginas a un Jesús queriendo agradar al Padre y tirándose milagros y tirándose speech aquí por allá con toda la autoridad que tenía? Pero su final, el final de los días, Juan 17 dice, Padre, todo lo que me pediste que hiciese, eso hice. ¡Hala! Y entonces vuelto a ver y digo, yo no he hecho nada de lo que el Señor me ha pedido. Es decir, se me ocurrió ponerme creativo y querer tomar las riendas de algo que ni tengo idea. O sea, si hablamos de asuntos eternos, ¿qué entendemos por asuntos eternos? Nada. Yo no sé nada. Entonces, este es el aprendizaje. Yo no voy tras mi propósito. Existe un solo propósito, y es el propósito eterno de Dios, al cual nos dieron acceso. O sea, Dios dijo, les voy a dar chance. Serán la iglesia, pero es mi propósito. Y entonces somos colaboradores en su propósito. Creo que el peor error es no conocer o no entender nada de su propósito eterno. Y es que en algún momento yo también escuché la frase y creo que viví con esa frase que dice, la voluntad de Dios no se entiende, usted solo obedezca. Pero decime, Moisés edificando el tabernáculo habla de precisión, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, materiales correctos, todo, hablando de precisión full. ¿Y qué nos hace creer que en este nuevo pacto no se pide precisión? Y entonces, ¿cómo puedo ser preciso? ¿Cómo puedo ser exacto? ¿Cómo puedo dar la talla y ser fiel a una instrucción si no la entiendo? Entonces dice, pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Que no la usemos es otro rollo. ¿Por qué? Porque se nos ocurre ir por nuestra propia prudencia. Ahora, ¿qué comió Adán y Eva? El árbol del bien y el mal. Y ese es nuestro problema. Porque nosotros tenemos un criterio de lo que es bien y lo que es mal. Pero nosotros no podemos vivir bajo el criterio del bien y el mal. Nosotros vivimos según su voluntad. Eso es diferente. Entonces crecemos como generación yendo tras lo que nosotros consideramos, yendo tras lo que nosotros consideramos que le agrada a Dios, pero nunca le preguntamos que si realmente le agradaba. Porque nos vamos por la imitación, por lo que otros están haciendo y demás. Y empezamos a edificar sobre algo que no es. Entonces yo empecé a edificar algo que no era. Entonces vino... Y creo que el quiebre es demoler. Eso es lo más difícil. Ese es el quiebre, creo. Demoler y decir, no me sirve de nada. O sea, qué buena onda que para vos fue pagar el precio, qué buena onda que para vos fue aguantar hambre, porque sí, me fui jalón, todo eso, te podría contar 1000 cosas. Y al rato encontrarme con, qué buena onda, pero yo no te mandé. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues, no te mandé. No me preguntaste nunca. Y te estoy diciendo que yo, o sea, si vos me preguntaste que si yo toqué en un bar o algo, no, yo no toqué en bares. Te estoy hablando de llevármelas de servidor del Señor, llevármelas de ministro de alabanza, llevármelas de músico que está sirviendo al Señor, pagando un precio y haciendo muchas cosas, cuando no me llamó a hacer muchas cosas, sino a hacer su voluntad. Y todo lo que está en su voluntad es perfecto. Entonces, no existen frases como estoy cansado del ministerio cuando lo que estoy haciendo es responder a su voluntad en obediencia. No existe. Excelente. Sí. No existe. ¿Por qué? Porque hay un reposo y hay un descanso. Porque estamos en la voluntad. Estás en su voluntad. Estamos en la voluntad. Y el problema es que cuando no estamos en la voluntad, estamos en nuestra propia voluntad. Y ahí sí. Ahí es donde nosotros logramos, nos cansamos y donde ahí nos encontramos, nos frustramos. Claro. ¿Por qué? Porque al final entendemos que eso es lo correcto, creemos, ¿va? Por los modelos, porque como el pastor hizo esto, porque el líder hizo esto, porque este es músico, porque fue a las naciones. Cuando entendamos que realmente el propósito es en nosotros, es en Cristo, por mediante la mente de Cristo. Me gusta mucho lo que dice el pastor, porque creo que al final es preciso, ¿verdad? Si lo vemos no solo también en la vida de Noé, cuando vemos medidas exactas, todo exacto, y a veces es así como... Y no tenía la mente de Cristo. Y ahora nosotros tenemos algo. Dice, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Crees que no necesitamos precisión y exactitud? Pues, deberíamos ser mucho más precisos, mucho más exactos, mucho más fieles. Pero uno de los ejemplos que he usado para tratar de explicar esto es que todo lo que yo hago desde mis fuerzas, me toca sostenerlo. Pero por muy liviano que sea el teléfono, dame 10 minutos y ya no aguanto. Pero cuando es Dios quien nos sostiene,
qué rico. Porque no me preocupo, entonces no me peleo, no siento que tengo una amenaza ministerial, no te veo como una amenaza, no te veo como, ¿por qué Dios me llamó? Y peleate con Dios. O sea, aquí estoy porque aquí me dijo que barra el templo. Si te molesta, no sé, o sea, pero lo estoy diciendo como muy en el extremo, ¿verdad? O sea, tampoco estoy diciendo que desde un punto diferente o extraño, sino lo que quiero decir es el reposo y el descanso está en que Dios me pidió que lo hiciera y me dio la gracia para hacerlo. Entonces, relax, o sea, si Dios te pidió que lo hagas, hazlo. Y ya, punto, porque el mismo que nos llamó es el mismo Espíritu, dice que repartió a todos los dones y repartió gracia, la multiforme gracia de Dios siendo expresada en todos nosotros. Entonces, ahí es donde la iglesia realmente se puede unir. ¿Por qué hay división? Porque cada uno está construyendo su propio reino. Entonces, todo lo que sea una amenaza para su propio reino, es quitado. Entonces, mejor no nos unamos, porque imagínate, se van a dar mis ovejas. Exacto. ¿Quién dijo que son mías? Sí, ¿quién? ¿Quién dijo? Yo solo soy un colaborador. Yo no pagué por ninguno. Exacto. Yo creo que estoy muy corto para poder llegar a decir que hay un precio que yo había pagado. No, el propósito es del Señor. Y buena onda. No sé cómo confió, pero confió. Y dijo, venite, te voy a armar y te voy a dar la gracia y te voy a dar una asignación. Y eso es, una asignación en su propósito eterno. Y entonces edificamos no según lo que nosotros creemos, sino su plan. Y entonces, mira, no hay mayor reposo y descanso porque estoy cumpliendo con lo que el Señor me mandó a pedir. Entonces, si nos toca unirnos, en realidad, esa es la verdadera iglesia, la que entendió que aunque pareciera que hacemos lo mismo, no hacemos lo mismo. Dios nos entregó diferentes comunidades, diferentes personas y una multiforme gracia de Dios siendo expresada todo el tiempo. Y ahí es donde nos podemos unir. Porque, ¿qué es lo que nos une? Su verdad. Su verdad es la única que nos puede unir. Su verdad en el propósito de Cristo. En el propósito. Al final es que nadie se pierde, que todos vengan al arrepentimiento por medio de Cristo Jesús. Ese es realmente el propósito. Ese es el punto. Y yo tengo participación ahí. No es que muchas veces lo digo yo en la iglesia, es que muchos es que quiero encontrar el propósito de Dios. El propósito de Dios ya está. El propósito es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento por medio de Cristo Jesús. No es tu propósito, no es mi propósito, es un solo propósito y yo estoy en ese propósito. Fui llamado a ese propósito y en lo que hago, como lo que le compartía, la palabra decía, vayan, hagan discípulos. Y muchas veces tengo que ir a Nigeria, tengo que ir a Camerún y fui llamado. Y cuántas veces he escuchado que hay misioneros que están frustrados, que se vinieron de regreso porque es que yo tengo que ir allá. Pero el punto es, el Señor te mandó allá. Ese es el punto, porque al final es mientras vayan, y esa palabra la estaba estudiando mucho, la he estudiado con la comunidad, es donde estés, hace discípulos. Donde estés, estás acá, hace discípulos. Estás en el trabajo, te tocó estar en la Coca-Cola trabajando, hace discípulos. Estás en el colegio, sos maestro, hace discípulos. Donde quiera que estés, hace discípulos y contribuí al propósito de Dios. No es mi propósito, es, no, yo soy el super cantante, yo voy a ser el super predicador. No, o sea, sin manera de señalar a nadie, al final nosotros vamos a dar cuentas, todos, absolutamente todos. Pero al final hay solo un propósito y ese es el que el Señor lo expresa en su palabra desde un principio, porque al final, ¿cuál es el mandato de Pedro cuando es restaurado? ¿Sí? Cuida de mi mes, cuida de mi grey, sí, ¿verdad? Sí, ¿los amas? Cuida de mi grey. O sea, al final el Señor nos manda con un mismo propósito, es cuidar su casa en diferentes formas expresadas, en un mismo alineamiento, y ahí viene el entender que tú no sos amenaza, vos no sos amenaza. Ninguno de nosotros somos amenazas, porque cuando yo creo que soy amenaza, creo que es mío. Claro. ¿Sabes? Que si no, esto no es mío. O sea, la iglesia no puede ser jamás mía, porque entonces yo tuve que hacer algo. Claro. No hice nada. No hice nada. Servidor más. De este punto tan profundo, quiero rescatar precisamente esto. Desde mi perspectiva, ustedes están compartiéndonos un punto muy especial. Corríjanme si estoy mal, pero es lo que logro absorber de ambos. Desde la persona que mencionas, que pues en algún momento fue conferencista y Dios lo llamó, hizo muchas cosas en nombre de Dios, algunas cosas que se hicieron pues tratando de agradar a Dios. Viene a mi mente Pablo, ¿verdad? Dice que Pablo persiguió a la iglesia, mató cristianos, creyendo estar haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ese fue siempre el sentir de Pablo. O sea, Pablo nunca lo hizo
desde una perspectiva bárbara, sino desde una perspectiva de honrar el judaísmo donde había crecido. Yo creo que no hay equivocación más noble, con esto no quiero decir que apoye las equivocaciones en el camino, pero no hay equivocación más noble que aquella que surge de querer hacer la voluntad de Dios. Sinceramente, es difícil el poder analizarlo porque quien tiene que cargar con la responsabilidad al fin de cuentas somos nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién puede decir que ha escuchado la voz de Dios sin equivocarse alguna vez? ¿Verdad? Porque realmente yo no sé ustedes, pero hay muchas personas hoy que nos están escuchando que su mayor miedo es querer definir la voz de Dios, por ejemplo, o interpretar correctamente la voz de Dios, ¿verdad? Y creo que muchas veces podemos equivocarnos en el gestuar, en el actuar de obedecer al Señor, siempre que la dirección sea la que Dios nos ha mandado. Creo que Dios se va a encargar de poner nuestros pies en el camino correcto. No sé cómo lo ven ustedes ahí. Corrígame, pastor. Yo sé que quieres sacar... Voy con todo. Dele. Sin miedo. El antiguo pacto era un Dios que estaba alrededor, sobre, visitaba, pero el nuevo pacto es una vida impartida en nosotros. Si nosotros no nos deschipeamos del antiguo pacto, que ya no está, perdió vigencia, porque hay un nuevo pacto. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Mientras hemos vivido en la mezcla de ambos, no nos hemos permitido vivir en la realidad de lo que Cristo es en nosotros. Pero este es el reto. Si esta conversación está teniendo sentido hoy, es porque somos responsables, porque lo hemos visto y lo estamos entendiendo. Dice que somos un reino de sacerdotes. El sacerdote es aquel que acorta distancias y tiempo. Es como un puente, ¿verdad? Pensemos en dos montañas y hay un lago enfrente y claro, tal vez habría que rodear todo el lago para llegar y eso es tiempo. Pero el sacerdocio es un puente que se apertura entre un lugar y el otro para que el tiempo sea redimido. Yo creo por una generación a la que podamos instruir, haciéndolos entender la realidad de la vida que vivimos ahora, porque nosotros no vivimos en una promesa. Estos vivieron en promesas. Nosotros vivimos una realidad. La realidad es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es un Dios lejano sobre, alrededor y que viene cuando lo llamo. Es uno que habita. Y esa es la gran diferencia. Entonces, no debería ser la media vivir por la prueba y el error. No debería ser. Porque dice la palabra, yo no los he dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y este espíritu dice, cuando Jesús lo dice como la promesa, dice, y los guiará hacia toda verdad. Si nosotros cultivamos una vida en el espíritu, no existe la prueba y el error. No existe. El problema es que nosotros creemos que tenemos criterio. Pero ¿qué pasa? A Dios no le sirve tu criterio, ni el mío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán come del árbol del bien y el mal, tiene su propio criterio porque ahora él cree saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la muerte espiritual significa, en mi propósito no me servís. O sea, Adán, después de comer, ya con criterio, Dios le dice, no me servís. No te necesito. Con un criterio personal, dentro de lo que vos creas que es bueno y malo, no me servís. Entonces ya nos toman en cuenta. Hasta que Cristo, en la redención, reunió todas las cosas y nos dio el acceso nuevamente. ¿Pero cómo? Dándonos una nueva naturaleza. Una naturaleza que tiene la capacidad de obedecer y hacer a un lado voluntad, criterio, ideas personales y entender su criterio, tener su mente y vivir en todo lo que está dentro de su voluntad. Eso es diferente. Ese es el reto de estos días. Mientras no llevemos a nuestra generación a eso, seguiremos dándonos contra la espada dándonos contra la pared, mejor dicho. Equivocándonos constantemente. Equivocándonos constantemente. Entonces yo te lo decía, mi reto es que mis hijos sean enseñados desde la sabiduría, desde la palabra y la realidad de vida. Nosotros no estamos esperando que algo suceda, es que ya sucedió. Entonces, si nosotros no entendemos, dice que de su plenitud tomamos todos. Plenitud significa estar completos. ¿Qué te hace falta? Según tu criterio te pueden faltar muchas cosas, pero en Él no te hace falta nada. Vos decidís
seguir viviendo como alguien que le hace falta todo, como un huérfano, o entrar a la realidad de ser un hijo que en casa tiene todo. Entonces se mueve porque la misma casa o el mismo padre nos envía para. Por ejemplo, ha sido hermoso estos días, y ustedes me preguntan cómo me fue en el viaje, viajar, y no porque tengo un boleto que me pagaron anticipadamente, sino porque nosotros pagamos el boleto. Eso es loco. Pero eso no es porque yo tenga dinero. Eso es porque como el padre me envió, me dice, mijo, usted va para allá, tome. Es como que yo mande a mi hijo de 5 años por las tortillas. Sin el dinero de las tortillas. Sin el dinero de las tortillas. No quiere ir por las tortillas. ¿Cómo va a ser fiel a ir a traer tortillas si conscientemente él no tiene los 5 pesos de las tortillas? La única manera en que él pueda cumplir con la instrucción que yo le doy es que le dé los 5 pesos. Sí, está en el punto, pastor, porque creo que al final es el Señor, tanto como la palabra dice, el Señor nos llama, el Señor nos capacita, ¿sí? Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, porque Él nos llama, pero también dice la palabra que nos capacita. Exacto. Para eso, o sea, nos da todo Sí. constante lo que tenemos. El tema es de que al final sí es complejo, como decía David, llegar a este punto, porque en Cristo tenemos todo y no deberíamos. Y si Él nos llama, Él nos tiene que dar, como decía, pues como somos sus hijos, Él nos provee. O sea, hablando de todo, en todo general. Pero es complejo porque muchos dicen, pues venimos de estar escuchando no, es que la fe es avéntate, o sea, la fe es créelo, la fe es confesarlo, la fe es... ¿Te imaginas todo lo que yo he declarado? declarar. Qué bueno fuera. Sí, declararlo, o sea, declararlo y ya va a ser en automático como funcione. Pero si debemos tener un entendimiento en el Padre es el que provee. Si el Padre provee es porque te quiere llevar por ese punto. Yo no le voy a dar a mí, o sea, mi hijo me dice, mira, es que estoy en la despensa y no tengo dinero. Pues yo no te mandé ahí, yo te mandé por las tortillas. Le dije. Exacto. Sí, entonces el tema es que al final se encuentra en la despensa comprando jamón cuando no tiene para pagarlo, cuando yo le di para ir por las tortillas porque yo le tenía un propósito en él. El entendimiento creo está en el entendimiento de hijo, como hijo. Vernos como hijo. Y esa separación que a veces es compleja del antiguo pacto al nuevo pacto porque venimos, como se lo decía yo, o sea, venimos de una iglesia que nos modela esa forma de ser iglesia, donde el templo, el lugar donde nos reunimos, creemos que es santo, sagrado, donde creemos todavía que el púlpito, ahí se manifiesta la presencia del Señor, donde creemos que todavía el pastor es el sacerdote intocable, donde creemos, entonces venimos de eso, aunque no nos lo hayan dicho, lo vemos, entonces viene toda una generación y nuestro trabajo es en sabiduría formar que somos hijos. Como hijos el Padre nos va a otorgar a nosotros todo lo que necesitemos y poner donde Él nos ha llamado. Sí, y dice que los ministros competentes del nuevo pacto tienen una responsabilidad, aclarar los misterios de Dios. Entonces creo que la iglesia se quedó en un estado de infantil, de infantes, donde claro, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿cómo no se puede evitar el proceso? El problema es quedarnos estancados como infantes, una mentalidad de infante. Entonces, todo es para nosotros mismos. Entonces el huérfano siempre estará pidiendo para sí mismo, construyendo para sí mismo. El hijo pródigo, date cuenta que el pródigo se va, pero el que se queda en casa vivía como un huérfano. Porque lo primero que hace es reclamar, ya vino y lo que hace es celebrarle, ¿y yo qué? Y se voltea y le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo. Entonces podemos vivir años dentro de la casa del Padre como huérfanos, porque seguimos pidiendo cosas según nuestra perspectiva, pero si estuviéramos entendidos en una realidad y tomando de su plenitud, entenderíamos que estamos completos. Entonces el gozo está en que me moví porque me envió, y si no me moví es porque no me mandó, pero no me las llevo, ni ando afanado tratando de hacer cosas. Hay algo hermoso que también me trajo a entendimiento y me aclaró muchas cosas, y creo que vale la pena mencionarlo. ¿Cuál era nuestro estado antes de que el Señor alumbrara nuestras vidas? Muerto. ¿Y un muerto respira? No puede hacer nada por sí solo. No existe, no tiene. Y ahora nuestra medida es, quiero hacer cosas para agradar a Dios.
Pero a Él le agradó que aun cuando estábamos muertos en pecados y delitos, en delitos y pecados, nos llamó a una nueva vida y nos amó así. Y ahora que ve al Hijo en nosotros, porque fue la impartición, no nos ve a nosotros, ve al Hijo en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que nos ame? Nada, porque ya nos amó. Entonces, mientras yo no me perciba como hijo, que es mi realidad de vida, pensaré que tengo que hacer muchas cosas para agradarlo todo el tiempo. Entonces nos afanamos y vivimos haciendo 1000 cosas para agradar a Dios, cuando en realidad ya nos ama. O sea, ¿qué tiene que hacer tu hijo? Nada. Absolutamente nada más que caso. O sea, te levantas mañana y decís, hoy no te voy a dar de comer porque no hiciste nada para tener méritos. No, o sea, el Padre tiene toda la responsabilidad de proveer un lugar seguro, comida, amarlo, solo por existir. Claro, y a medida que va cobrando el desarrollo y la madurez, va colaborando en casa. Hoy lava los platos. Empieza a hacer tu cama. Pero si no la hace, no lo dejo de amar. Entonces, tenemos un diagnóstico de una iglesia, hablo de la iglesia global, que se quedó en la etapa de infante. Y entonces creo que es el reto de nuestros días. Pedirle al Señor que nos ayude a aclarar tantas cosas para que todos avancemos a la madurez. Y ahí podemos entender realmente asuntos eternos. La iglesia se sienta a discutir puras tonterías, cuando la eclesía es una asamblea que toca asuntos de gobierno y de Estado. Hablo del reino de los cielos. ¿Y cuáles son nuestras discusiones? Que ¿por qué estás en playera negra? Que así tienes el alma, dicen por ahí, ¿verdad? La canción. Que si predicamos con corbata y que ahora los jóvenes ya subimos con pantalones rotos, que si falda, que si pantalón para las mujeres, que si maquillaje, que pues esos son formas, son cosas que nosotros hemos definido, comparaciones, ideas, y Dios no viene por asuntos de forma, Dios viene porque el Hijo está siendo conformado en nuestros corazones, y eso no tiene nada que ver. Entonces hemos perdido tanto el tiempo en esos asuntos, y lo que hemos llegado, o lo que está resolviendo es, el resultado es una iglesia que perdió relevancia y credibilidad. Exacto. Como le decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía, ya es necesario que coman carne. Están otra vez volviendo al infante. ¿Cómo es eso? Que al final es reflejado también, Pablo desde la palabra lo decía, que ellos seguían esperando leche, ¿verdad? Cuando ellos ya necesitan comer carne. Porque también el trabajo del padre, vos que sos padre, yo que soy padre, yo se lo digo a mi esposa, mi trabajo, pues yo lo voy a amar incondicionalmente, claro. Por supuesto, indiferentemente haga o no haga, pero sí está en mi responsabilidad guiarlo, a enseñarle, corregirlo, educarlo, que entienda qué es bueno, qué es malo. Todo mi línea como de padre. Entonces, igual, si nosotros entendemos que somos hijos a través de él, debemos entender que el Señor también nos corrige, nos guía, nos alinea, nos manda en esa misma línea. Y la iglesia, como decías, la iglesia está enfocada más en quién es el que sirve, quién es el que está arriba, qué colores son tus zapatos, qué estás haciendo, o cuánta gente tenés, o conversaciones sin sentido de cuánta gente llega a tu iglesia. O sea, es como una competencia de que vos tenés más o que tu pantalla está más grande o porque sí, es ridículo, pero es las conversaciones. Si tocas worship o qué tocas. Exacto. Y sabes, hoy me doy cuenta, al final cada vez es simplemente van cambiando. Antes era el pantalón, ahora es la pantalla, ahora es la canción, y así es lo mismo, vamos en la misma línea, como niños otra vez haciendo lo mismo, peleando por las mismas cosas. Hoy, antes peleaban por la falda nuestros papás, nuestros abuelos, hoy estamos peleando por la pantalla, por la canción. No, es que esto no es el color de la iglesia, o qué es esto, lo otro. Y al final creo que es el entendimiento, como lo dice este pastor, entender qué me mandó el Señor, ser parte de su propósito. Yo no tengo que estar pidiendo al Señor, muéstrame mi propósito. Mi propósito ya está dado en Cristo Jesús, y yo solamente tengo que estar
¿sí? Y saber dónde está el Señor, contribuir a Él, al reino, y Él va a seguir siendo su gloria y para Él sea la gloria. Y no necesito estar entregándole la gloria al Señor, como muchos le dicen, no, es que tengo que entregar la gloria, ya es dada del Señor, Claro. no necesito dársela, no se la puedo quitar. Yo simplemente soy parte de la iglesia, soy parte de la iglesia donde yo contribuyo simplemente donde el Señor me mandó, pero me frustro, por eso le decía, por eso me gustaba mucho esta línea, porque me frustro cuando no logro esto, no me frustro cuando no logré predicar, o no logré ser el líder, o no logré ser esto, o no tuve la iglesia, y veo a veces pastores frustrados, amigos frustrados, decir, mira, es que esto y lo otro, pero es que de la verdad es que ya sabes, si el Señor te mandó esto, Señor, estás haciendo esto. No existe tal cosa. O sea, no, como tal. Ajá. Yo creo que definitivamente existe un factor común, ¿verdad? Y es que la inseguridad, las dudas, las malas decisiones surgen en el momento en el que si podríamos explicarlo de esta manera, nos separamos de Jesús y empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Jesús dice en Juan capítulo 14, yo enviaré un consolador para que esté con ustedes para siempre, ¿verdad? Y ese para siempre es en todo momento, ¿verdad? Y creo que realmente ese guía, ese consolador, va a estar presente en cada etapa de nuestras vidas, mostrándonos el camino por el cual debemos de andar. Y si nosotros en algún momento tenemos alguna duda, si nosotros nos enfrentamos a decisiones, porque nos vamos a enfrentar a decisiones donde no sabemos qué decidir, si lo bueno o lo mejor, porque va a llegar un momento en nuestras vidas de este tipo, en donde creo que realmente es el Espíritu Santo quien va a guiar nuestros pasos y a poner delante de nosotros la respuesta, como en su momento lo hizo con Jesús. Porque Jesús dice que fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿verdad? O sea, creo que Jesús no hubiera caminado hacia el desierto porque no era el lugar a donde quería ir, pero el Espíritu lo llevó al mismo desierto. O sea, el mismo Espíritu ingresa a Jesús durante 40 días para ser probado una vez que fue confirmado por el Padre. O sea, pareciera realmente innecesario, pareciera realmente que no tiene sentido, pero es el mismo Espíritu quien lleva a Jesús a este lugar en donde va a atravesar una prueba, pero también dice que al final de su prueba los mismos ángeles le sustentaban, ¿verdad? Entonces creo que es bien interesante que podamos, sobre la generación que Dios nos ha permitido construir, guiarnos hacia el Espíritu mismo de Dios, hacia su palabra, que es infalible, para que podamos tener las bases suficientes para poder decidir en esta vida. Porque realmente hoy hablamos, de repente es una conversación de 3 pastores, pero también son 3 hijos, también son 3 esposos, también serán en su momento 3 padres, solo hay 2 hoy, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a guiar nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a pesar para tomar las decisiones que tienen que surgir en nuestro camino? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Creo que son el fundamento necesario para nosotros y para todos los que nos están escuchando ya casi por 1 hora, que realmente no sé ni en qué momento pasó. Se pasó. Pasa. Solo Pero- quiero decir algo más. Sí, porque, sí, pasa. porque para que no queden como En el cabos aire. sueltos. Exacto. Porque mencionaste 2 cosas. Una es vivir por el Espíritu y mencionabas sobre, antes de lo que estás concluyendo ahora, sobre que, bueno, si nos confundimos, igual el Señor nos va a direccionar. Claro, sí en su gracia, pero no en la medida. Porque Él se garantizó que vivamos una vida desde Es que su ¿sabes realidad. por qué te lo mencionaba, Paz? Porque realmente, mira, pues miremos tu ejemplo bien puntual. Sí, claro. O sea, un niño de 40 días, bautizado por el Ajá. Espíritu Santo, músico de 3 instrumentos, líder de grupo, predicador, ministro, y llegaste a confundirte. Claro. Por otro lado, tenemos a un conferencista lleno del Espíritu Santo, con manager, y 5 títulos más que no recuerdo en este momento, y se pudo confundir. Entonces, tenemos que tener esto bien claro, ¿verdad? Ajá, Que hacia eso todos quiero estamos llegar. expuestos a esto y que nos puede pasar a nosotros, como ya nos pasó, como le puede pasar a la juventud que hoy está en este camino también, que en algún momento se puede ver incierta en eso, ¿no? Hacia eso quiero llegar, porque pareciera inalcanzable, pero es inalcanzable si yo tuviera que esforzarme desde mis propios esfuerzos humanos para lograrlo, pero Él puso algo en nosotros y es su naturaleza. Entonces hay que cambiar el chip. Eso es lo que a nosotros nos toca. Nuestra responsabilidad es
que nuestra generación entienda la realidad en la que vive. Porque de repente lo tenemos, lo hemos leído, lo hemos tenido por ahí, pero no vivimos en la realidad. Dice que todo el que es nacido de Dios no peca, ¿verdad? Y es que suena increíble porque decís, no, pero ¿cómo así que no vas a pecar? Claro, porque vamos a empezar a cultivar una vida en el Señor. Pero quería sumar a todo esto, no solo es el cambio de chip y entender que se nos ha dado una nueva naturaleza en Él, sino que también necesitamos todo un tutor, o sea, está el Espíritu Santo, pero mientras yo no escucho, no entiendo que el Espíritu Santo me está hablando, mi referente más cercano son mis pastores. Por eso, cuando hablamos al inicio, era dejarme pastorear, tiene que ver con que yo no puedo asumir que ya me las sé todas. Definitivamente. O sea, yo soy pastor hoy, pero voy con mi pastora y mi pastor y le digo todo. Ayúdeme a saber si escuché bien o no. Y ya no me las llevo de bueno. Ya no me las llevo de... Tengo la revelación y voy a ver y yo solo lo doy, sino que voy y no tengo nada que ocultar. Porque al final no es mi propio reino, sino mejor me garantizo. Y digo, esto percibí, ¿cómo lo ven? Ayúdenme a orar. Y si ustedes no me validan, no voy. Porque no estoy intentando hacer nada por mí. Y si hay algo metido en mi corazón ahí, mejor me quiero garantizar que ustedes lo vean con una perspectiva más amplia y me direccionen. Entonces, si un día me dicen, no, eso no es, pues no será. A eso quería llegar, porque si no se quedan los cabos sueltos, porque si no pensamos que, no, eso es inalcanzable y demás. No, exacto. Lo que pasa es de que para eso Dios dejó las gracias ministeriales, que son las que nos ayudan. Dice que es para el perfeccionamiento de los santos. Y perfeccionamiento tiene que ver con alcanzar el grado de madurez, el máximo desarrollo. Exacto. ¿Cómo vamos a desarrollarnos en esta vida? Siendo bebés espirituales hasta alcanzar el grado de madurez. Entonces es así. El Espíritu Santo en nosotros, pero mientras no entendemos qué está diciendo y cómo nos está guiando y esta relación que se tiene que cultivar y desarrollar muy bien, nuestros pastores, nuestro liderazgo será lo más cercano a la voz de Dios para nosotros. Exacto, y como Pablo le decía que el propósito es que sean perfectos, realmente la palabra es que sean maduros. Entonces, en toda verdad. O sea, ese debería ser la conclusión perfecta para esto, porque puede quedar muy en el aire, pero creo que al final es poder volver al principio, ¿verdad? Lo decía, ser pastoreados. ¿Qué significa ser pastoreados? Entender que la responsabilidad no recae en el pastor, sino es mutuo, es mutuo acuerdo entre los dos. Yo me dejo ser pastoreado, yo entiendo que el pastor tiene una responsabilidad que es llamado por Dios porque es del medio del reino, por supuesto lo entiende el que es pastor, entendiendo porque hay muchos, si manejamos la misma línea que hemos hablado, hay muchos que son pastores, que dicen ser pastores, no fueron llamados a ser pastores. Exacto. Pero si el Señor nos llamó a ser pastores, entendemos esto y tenemos que estamos en esta construcción de reino. Entonces al final en esa línea yo soy pastoreado, entonces ahí soy enseñado y empieza dice en Proverbios dice que la sabiduría clama, o sea, está llamando, quiere estar con nosotros, y la sabiduría es expuesta a través del consejo del ministro, del pastor, y también a través de la palabra del Señor. Yo creo muy fervientemente que en el entendimiento de la palabra del Señor vamos nosotros. La palabra es la muestra más grande de sabiduría hoy que tenemos presente, y ahí podemos ver el consejo y ahí podemos dar, porque dirán, bueno, yo no tengo un pastor, o es que no, pues la palabra es tu primero, o sea, la palabra es donde puedes darte cuenta, la palabra es donde puedes experimentar, puedes ver, puedes ser ese lineamiento y obviamente ser vulnerables, porque muchas veces hay el otro lado, no, yo estoy solo, pero cuando estás solo, nada, porque el Señor nos manda a ser una comunidad, a ser coinonía, a ser una iglesia. Somos el cuerpo. Somos un cuerpo y el cuerpo no puede estar separado de ninguna forma, pero qué excelente, pastor, la verdad, me encantó escucharlo, la verdad, me encantó. La verdad, buenísimo. Sabe un montón, pastor, la verdad. Es interesante esa parte, ya no me quiero callar, va. La última. Vamos a hacer este podcast en dos. Solo para culminar esa parte, porque no quiero que queden cabos sueltos. Naturaleza. ¿Qué desarrollamos? O sea, ¿en qué necesitamos perfeccionarnos y profesionalizarnos en esta vida que nos concedieron? La pregunta es, ¿cuánto sabemos de la vida que se nos concedió? Y de la naturaleza divina de la que somos ahora participantes, según lo dice Pedro. Por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser tutoreados, es decir, enseñados y formados. Dice, Él les guiará toda verdad y Él les enseñará todas estas cosas, asuntos de vida. Interesante porque Jesús dice, yo soy la vida. Pero no estamos vivos, pues. ¿A qué vida se refiere? Pero ahora se impartió en nosotros. ¿Y entonces qué se está desarrollando en nosotros? Su vida. Al punto donde absorba todo. Y lo único que pueda ser expresado desde nuestro interior a lo externo sea su vida. Entonces,
por naturaleza. Un árbol de manzanas se esfuerza por dar manzanas. No, porque por naturaleza da manzanas. Ahí cobra sentido. Todo lo que es nacido de Dios no peca. Sí. Ahí cobra sentido. Cobra sentido. Suena imposible, pero eso es lo que nos dieron. Entonces, ¿cuáles son, si quisiéramos verlo como estas palabras, cuál es nuestro esfuerzo? Encontrarnos en Él. Porque su vida es la que se tiene que desarrollar en nosotros al punto donde todo lo que la gente vea sea su vida expresada a través de nosotros. Y el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia. Porque mira, mientras yo crea que yo soy el que debe dar la talla, me voy a esforzar por amar. Entonces yo me voy a, imagínate, me puedo llegar a jactar porque hoy te amé. ¿Cómo me caes de mal? Perdón, en el ejemplo, ¿va? ¿Cómo me caes de mal? Pero hoy te vi con gracia. Entonces llego a mi casa jactándome de que hoy lo pude amar. Esa no es. Esa no es. ¿Y de cuánto nos hemos jactado? Entonces, otra vez, a Dios no le sirve. Esa naturaleza no le sirve. Dios no reparó nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que estaba viciada. Una naturaleza viciada. Dijo eso ni siquiera en la huesera, pues, ni para los repuestos. Vos vas a la huesera y dices, aunque sea esto, me le meto al carro y ahí que funcione un par de veces. Dios no dijo, voy a reparar una naturaleza. Dijo, la hago morir y les doy una nueva. Ahí me quedo. Excelente, pastor. Gracias, Paz. No, muchas gracias y gracias por Ahí su me quedo. tiempo, pastor. La verdad es que vamos a volver a invitar. Me encantó Démosle. platicar. Creo que hay Muy poco mucho- tiempo, hombre. Sí, lo que pasa es que me regañan acá. Pero estoy nuestro molestando, productor, el productor nos regaña. Yo le doy, o sea, ay, Dios. A mí me pican, yo 6 horas puedo pasar hablando. Claro. Pero no, gracias, pastor, Dara, infinitamente. Súper, gracias Creo a que al ustedes. final, en medio de la conversación, donde Cristo es el centro, mostramos realmente quiénes somos y nos muestra bastante lo que es y lo que hace y oramos por su iglesia, oramos por lo que está Amén. haciendo. Sepa que estamos en un mismo sentir y creemos realmente que Dios está uniendo a la iglesia, realmente cuando hablamos unir, porque es una misma iglesia, pero uniendo tal vez para ser más fuertes, para enfrentar muchas cosas que podemos hablar, muchas cosas que están levantando. Hoy veo noticias donde pasan circunstancias donde veo yo que es tan fácil que alguien que profesa su fe hoy se ha señalado que porque profesó su fe tiene las consecuencias que le están pasando y muchas cosas que podemos ver hoy, ¿verdad? Y nos podemos ir. Pero gracias, pastor. Le agradezco. Gracias, David. Gracias a ustedes. Gracias, por Paz. su tiempo y lo vamos a volver a invitar, de verdad. Súper. Y gracias, comunidad. Gracias por haber escuchado. Por favor, comparte, envíe. Es una conversación que realmente nos ha sumado mucho. Y gracias por esta nueva sección que es Conversaciones que Trastornan. Y le agradecemos al pastor y a su comunidad. Que Dios les bendiga. Compártanlo. Un abrazo. Dios les bendiga. Hasta pronto.